Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Sí, habéis leído muy bien el titular y no se trata de ningún tipo de clickbait. La guerra en Europa, desgraciadamente para todos, bueno, menos quizás para Estados Unidos y aliados, no hace más que expandirse y ahora mismo estamos a punto de ver comenzar, o mejor dicho, volver a comenzar otro conflicto, pues básicamente en el territorio europeo. Se trata todo esto de un conflicto que, como en el caso del conflicto ucraniano, lleva pues que sí congelándose, que sí comenzando una vez tras otra. Estamos hablando de una muy probable nueva guerra entre Azerbaiyán y Armenia. Voy a tratar de haceros un resumen muy breve, no vamos a entrar en las razones históricas de este conflicto, puesto que esas ya las comentamos hace tiempo en este mismo canal, así que no tenéis más que acceder al vídeo en cuestión y verlo. En resumidas cuentas, el conflicto se remonta a la época de la Unión Soviética, cuando, pues teniendo en cuenta que se suponía, ¿no?, que todo iba a ser un único territorio y un único país, no se le prestó la suficiente atención al asunto de las nacionalidades, básicamente porque se pensaba que las nacionalidades en algún momento sencillamente dejarían de existir. Y aquí es absolutamente fundamental que aquellos que en algunos puntos comparan lo que es el comunismo y lo que es el régimen de ese famoso pintor austriaco, le presten especial atención a lo que acabo de decir, o sea, el comunismo, y no entro ahora mismo a valorar lo que es la ideología en sí. La idea que tenía detrás, una de las principales de hecho, era precisamente eso, crear como una especie de un único pueblo, unir a todos los trabajadores del mundo bajo un solo lema, y el lema de hecho era ese: trabajadores del mundo unidos. Mientras que la ideología contraria, que muchas veces mucha gente equipara a la idea del comunismo, básicamente perseguía el fin absolutamente opuesto, es decir, dividir el mundo en pues ideologías, sobre todo nacionalidades, incluso razas, y bueno, pues llevar a cabo una limpieza en función de las mismas. De hecho, en este sentido, el territorio de Rusia estaba pensado como una especie de eterno campo, ¿no? Y la población, básicamente la que no desaparecería, estaría constantemente condenada a servir a ese régimen que vendría al territorio ruso básicamente a por grano. Pues bien, las nacionalidades para la Unión Soviética tan solo eran una formalidad, y en función de ello, en su momento, el territorio del país se dividió de una forma que no las tenía en cuenta para nada. Y allí es cuando apareció el conflicto alrededor de Nagorno-Karabaj, que es un territorio de mayoría armenia, pero que sin embargo ha estado en constante disputa porque originariamente le fue adjudicado a Azerbaiyán. Y ahora mismo pues seguimos todavía con este conflicto, que eso sí está adquiriendo nuevos tintes. Y creo que es necesario comenzar a hablar de ello para que cuando estalle, porque todo apunta a que terminará estallando, vosotros ya sepáis más o menos por dónde van los tiros, puesto que los medios occidentales ya están preparando el terreno, bueno, y de hecho los medios armenios también, para la sorpresa de todo el mundo, o no sé si ya para la sorpresa de nadie, para intentar vender este asunto como una tremenda pérdida de Rusia. Y sí, Rusia pierde, obviamente, el mundo de hecho pierde con una nueva guerra,
pero no es una pérdida de Rusia en términos diplomáticos, puesto que en realidad no se trata de un asunto que Rusia como que no haya podido gestionar. El tema es muchísimo más complejo y está, se podría decir que englobado dentro de esa última lucha, esos últimos coletazos que todavía está dando la hegemonía estadounidense, puesto que sabemos perfectamente que desde Estados Unidos harán todo lo posible por mantenerla, y en este sentido ahora mismo todo Occidente está jugando básicamente a dos bandas, o sea, están intentando quedarse tanto con Armenia como con Azerbaiyán. Eso sí, no van a parar la guerra en ningún momento. Antes de pasar a los hechos más recientes, habría que recalcar también el hecho de que Rusia en realidad ha intentado mantener buena relación también tanto con Armenia como con Azerbaiyán, y esto se debe a que ambos países son socios importantes de la Federación de Rusia. Rusia ha intentado mediar en el conflicto, hay fuerzas de paz rusas en el territorio, fuerzas de paz que constantemente están expuestas a todo tipo de provocaciones de ambos lados, y es que aquí es precisamente donde viene el punto mollar. Si antes podíamos hablar de que Occidente de alguna manera se estaba posicionando más bien con Azerbaiyán, puesto que bueno, pues es un proveedor de gas importantísimo para todo el territorio occidental, ahora también, desde hace a todo esto bastantes años, está preparando el terreno para que Armenia también se pase al lado occidental. El punto más incomprensible de todo esto obviamente es el punto armenio, puesto que estamos ante el caso de algo así como Ucrania 2.0. Vamos por partes. Ahora sí que sí, hablamos de la última actualidad. Si bien antes Armenia tenía una bastante buena relación con Rusia, recientemente desde dicho país digamos que se está haciendo todo lo posible por romper las relaciones diplomáticas con Rusia de forma prácticamente definitiva. Recientemente a María Zakharova la llamaron algo así como una simple secretaria, y ahora han pasado a esto otro. Estamos hablando de ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Armenia. En el territorio de Armenia comienzan los ejercicios militares conjuntos Eagle Partner 2023 de Estados Unidos y Armenia, en los que participan 85 militares estadounidenses y 175 militares armenios. ¿Y por qué decimos que el caso de Armenia es muy parecido al caso de Ucrania? Bueno, pues porque desde hace algunos años Estados Unidos ha estado haciendo todo lo posible para que desde la propia Armenia se preparara a la población para, digamos, ceder pues prácticamente sin luchar, aunque definitivamente van a tener que hacerlo, el territorio de Nagorno-Karabaj. Y no solo eso, sino que además, después de ceder el territorio, bueno, antes, durante y después de ceder el territorio en cuestión, culpar a la Federación de Rusia de estos hechos. Se supone que Rusia tiene que ayudar a Armenia, pero por alguna razón no lo hace. Desde las autoridades de Armenia ahora están diciendo que el Estado ruso es absolutamente inútil, y por lo tanto es comprensible que ellos, digamos, se pasen definitivamente al lado occidental, al lado de la OTAN, puesto que la OTAN les va a proteger de todos los males. ¿En serio? No suena el cuento que a todo esto está apareciendo ahora en cada vez más medios occidentales. O sea, obviamente Armenia va a pasarse al lado de la OTAN, porque ¿qué va a hacer exactamente? Pero oh sorpresa, en el lado de la OTAN también está Azerbaiyán. Un pequeño inciso en cuanto a la importancia geopolítica de este conflicto, es decir, por qué Estados Unidos está intentando provocar esta guerra entre Armenia y Azerbaiyán justo ahora mismo, y bueno, en realidad, ¿por qué ese asunto le parece a Estados Unidos un asunto de verdadera importancia? Bueno, en primer lugar, ambos países se encuentran muy cerca de Rusia, y además el hecho de que Nagorno-Karabaj
todavía pues esté formando parte de Armenia o todavía no haya pasado, mejor dicho, bajo el control total de Azerbaiyán, asegura que haya un corredor terrestre entre Rusia e Irán. Y en términos geopolíticos, para que comprendáis el asunto, en el lado de Azerbaiyán, los que más interesados están en que esta guerra termine con su absoluta posesión, ¿no?, sobre el territorio de Nagorno-Karabaj se encuentran Israel y Turquía, y antes pues prácticamente todo Occidente, si bien intenta hacer como que ha tomado una posición más bien neutral, y en el lado de Armenia el país que más destaca es Irán. Es curioso también que Irán en multitud de ocasiones le ha ofrecido ayuda a Armenia, ayuda que a todo esto de momento no han aceptado. O sea, es tremendo ver cómo de verdad están apostándolo prácticamente todo desde el gobierno armenio a simplemente entregar el territorio tras una cierta lucha, ¿no?, de Nagorno-Karabaj, entregárselo a Azerbaiyán sin pensar en absoluto en la población armenia que hay allí, sin pensar en absoluto en lo que le va a pasar a esa población armenia, que va a ser ciertamente terrible. De hecho, el pueblo armenio ha sufrido muchísimo, muy en particular a manos de Turquía, pero también muchísimo a manos de Azerbaiyán. Así que tenemos a Israel y Turquía y tenemos a Irán por otro lado. Y la importancia de ese corredor terrestre supongo que no hace falta recalcarla dos veces. Además, Turquía con eso también obtendría otro acceso al mar, y en definitiva es un territorio que desde Turquía ansían desde hace muchísimo tiempo. Sí, en teoría pasaría bajo el control de Azerbaiyán, pero sabemos perfectamente que la geopolítica es mucho más compleja que un solo país controlando un territorio que supuestamente debería pertenecer por lógica, ¿no?, por nacionalidad, por etnias que viven allí, a otro país. Y a esto obviamente habría que añadirle el hecho de que ahora mismo Occidente no lo tiene todo ganado en el conflicto de Ucrania, de hecho más bien todo lo contrario. Así que aparte de llevar la guerra a las fronteras rusas una vez más, este también sería un intento de, digamos, dividir las fuerzas de Rusia entre dos frentes completamente diferentes que se encuentran en dos países diferentes, y ver si así ese desgaste que desde Estados Unidos se quiere llevar a cabo, ese desgaste de la Federación de Rusia, obviamente así avanza más rápido, y si de esta forma también Occidente puede de alguna forma darle la vuelta al conflicto ucraniano, o si no, pues intentar comenzar con otro pie el conflicto en otro país. Pero, oh sorpresa, en el lado de la OTAN resulta que también se encuentra Azerbaiyán, y la OTAN en realidad difícilmente vaya a hacer absolutamente nada para mediar entre ambos países, como sí ha intentado hacer Rusia, porque lo que le interesa es precisamente que la guerra estalle. Y no hablamos de guerra, sino más bien de una invasión. Muy probablemente Azerbaiyán termine invadiendo el territorio de Armenia. Y ahí, si esto al final termina sucediendo, vamos a ver la nueva retórica occidental de cómo unas invasiones no valen en ningún caso y otras son absolutamente comprensibles y aceptables. Intentarán hacer como que median, pero en realidad a los armenios les van a dejar absolutamente tirados. Y en este sentido, una vez más, hay que recalcar el hecho de que las propias autoridades de Armenia en realidad hace muchísimos años han vendido la soberanía de su país. La vendieron al completo, al mejor postor, que en este caso ha sido Estados Unidos. Estamos hablando muy particularmente del presidente de Armenia, señor Pashinyan, que no solo no ha hecho absolutamente nada por intentar mantener el territorio de Nagorno-Karabaj, donde, y esto es
también importante y bueno, yo diría que muy comparable al caso ucraniano. En el momento en el que Azerbaiyán se haga con el territorio en cuestión, se llevarán a cabo básicamente limpiezas étnicas que a todo esto Azerbaiyán ya intentó hacer en varios territorios que ha terminado anexionándose, y esto lleva sucediendo durante años. Es precisamente por ello por lo que Rusia ha intentado mediar entre ambos países, si bien pues Rusia tampoco es que sea el país más poderoso del mundo y no puede sencillamente decir aquí no va a haber conflicto y que no lo haya, sobre todo teniendo en cuenta el hecho de que desde el otro lado del globo terráqueo se está intentando hacer todo lo posible para que el conflicto termine estallando. Tampoco voy a haceros el cuento demasiado largo, este ha sido un pequeño resumen. Tenéis también, repito, en este mismo canal un vídeo que resume bastante más y bastante mejor y bueno, habla de hecho de forma más detallada, si bien recalco resumida, de la situación entre Armenia y Azerbaiyán, pero sí quería comenzar a hablar de estos hechos, puesto que el hecho de que la guerra comience es prácticamente inevitable, o al menos se vuelve cada vez más inevitable. Vamos a ver en qué termina este asunto y en definitiva veréis muy probablemente en este canal más noticias al respecto. Ojalá la sangre no llegue al río, pero teniendo a la OTAN de por medio, mucho me temo que sí lo terminará haciendo.